Buenos días, alumnos. Mi nombre es Eduardo Alvarado Ortiz Blanco. Soy exalumno de la Universidad San Martín de Porres, tanto en el pregrado como en el posgrado, asistente del Departamento de Cirugía General del Hospital Guillermo Almenara Salud y en el servicio de coloproctología. El día de hoy vamos a conversar sobre el cáncer de colon. Bien, alumnos, lo primero que vamos a hablar son las definiciones y epidemiología. El cáncer de colon y recto es un cáncer frecuente. Representan entre el tercer y el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial, tanto en hombres como en damas. En nuestro medio es el séptimo cáncer más frecuente en varones y el 10º en las damas, pero se está incrementando. La edad promedio es de 62 años. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma, que representa más del 95% de los cánceres de colon. Más del 90% de los tumores son tratados quirúrgicamente, ya sea con fines curativos o paliativos, y esto es mucho más de lo que se puede ver en la mayoría de tumores del aparato digestivo. La detección en estadio precoz conduce a una supervivencia a 5 años en torno al 85%, es decir, tenemos grandes posibilidades de curar al paciente. Casi el 60% de los tumores colorectales se encuentran distales y por lo tanto una sigmoidoscopía flexible podría localizarlos. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda la práctica del estudio de sangre oculta en heces y sigmoidoscopía flexible en todas las personas mayores de 50 años, con riesgo moderado de padecer cáncer colorectal. En pacientes sintomáticos o con el estudio de sangre oculta en heces positivo, se recomienda la colonoscopía completa. En cuanto a la localización del cáncer, generalmente dividimos el colon, el marco colónico, en colon derecho, colon izquierdo y recto. La mayor parte de neoplasias, como ya lo dijimos, están en el lado izquierdo. Pueden ver en el diagrama que el recto tiene más o menos el 14-15% de las neoplasias, el sigmoides el 35%, el colon descendente aproximadamente 7%, colon transverso 10%, el colon ascendente 12% y el ciego 22%. Vean ustedes en este otro diagrama que una sigmoidoscopía, para ser más exactos, alcanza a observar todo el ano, recto, colon sigmoides y en ocasiones el colon descendente o parte de él. Este es un diagrama que muestra un poco la historia de la estadificación del cáncer de colon. La primera estadificación universalmente utilizada fue la de Dukes, británica, que dividió el cáncer de colon en A, B y C, y posteriormente hizo una modificación y agregó la letra D. Después los norteamericanos Astler y Kohler agregaron subdivisiones al B, al C. Actualmente, y probablemente en el futuro igual, se utiliza la clasificación TNM. Es la más utilizada, se ha vuelto universal y es la que debemos nosotros aprender. La clasificación TNM se va modificando cada tantos años por expertos de la Asociación Americana contra el Cáncer y de la Unión Internacional contra el Cáncer, que se reúnen cada cierto tiempo y hacen las modificaciones en consensos. Clasificación TNM de colon y recto. La T indica tumor primario y se puede subdividir. TX cuando el tumor primario no puede ser determinado. T0 cuando no hay evidencia de tumor primario. TIS cuando es un carcinoma in situ, que muchas veces lo vemos en los pólipos. En el cáncer de colon detectamos frecuentemente el carcinoma in situ porque muchas veces lo que hacemos es ver pólipos que se han malignizado. El T1 es un tumor que invade la submucosa. El T2 es un tumor que invade la muscular propia. El T3 es un tumor que invade la subserosa o tejido pericólico o perirectal.
El T4A es un tumor que penetra el peritoneo visceral y el T4B es un tumor que invade o se adhiere a otras estructuras o a otros órganos. En cuanto a la letra N, lo más importante es que el N1 es presencia de metástasis en 1 a 3 nódulos linfáticos y el N2 son metástasis en 4 o más nódulos linfáticos. Actualmente hay subdivisiones que son importantes pero más específicas para el posgrado. La M se refiere a las metástasis a distancia. M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis, que también tiene subdivisiones. Y en base al T, N y M hacemos un estadio de la enfermedad. Los estadios siempre se dividen en cuatro estadios. El estadio 0 es el carcinoma in situ, que como les dije en el colon es frecuente y tiene una excelente sobrevida. El estadio 1 corresponde al T1 y T2 sin N positivo, M también negativo. El estadio 2 es el T3 y el T4 sin ganglios positivos, sin metástasis a distancia. El estadio 3 comprende la presencia de ganglios positivos, ganglios metastásicos. Y el estadio 4, no importa el T, no importa si hay o no hay ganglios positivos, pero ya hay una metástasis a distancia. Los órganos más comprometidos siempre son el hígado y los pulmones. Estos son esquemas de cómo encontraríamos un cáncer de colon en etapa 1, en etapa 2 y en etapa 3, donde ya se aprecian ganglios positivos. Causas y factores de riesgo. Hay diversas causas y factores de riesgo. Las más frecuentes son ambientales, el alcohol, el tabaco, tienen una relación pequeña, no es muy fuerte frente al cáncer de colon. La dieta rica en grasa y colesterol aumenta el riesgo, principalmente la grasa de origen animal. La presencia de pólipos adenomatosos. Hay diversos tipos de pólipos, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, pero los adenomatosos son los más peligrosos. El diagnóstico previo de cáncer de mama, útero u ovario. Hay cierta relación entre ellos. La historia familiar de un cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los cánceres que tiene más relación con la genética y entonces tener un familiar directo incrementa marcadamente la posibilidad de tener cáncer de colon. La colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria intestinal que aumenta el riesgo con la duración de la colitis. Aumenta en 3% la posibilidad de desarrollar cáncer en la primera década del diagnóstico de colitis. Aumenta un 20% en la segunda década y aumenta más del 30% la posibilidad de cáncer de colon en la tercera década de enfermedad. Ahora hablemos sobre pólipos colónicos. Por histología, los pólipos se pueden dividir en neoplásicos, que a su vez pueden ser epiteliales o adenomatosos, que son los peligrosos, o no epiteliales, como el leiomioma, neurofibroma, lipoma, hemangioma, que no tienen posibilidad de malignización. Los pólipos también pueden dividirse en amartomatosos, que también se les llama pólipos juveniles o el síndrome de Peutz-Jeghers. No tienen posibilidad de malignización. Los pólipos inflamatorios, como su nombre lo indica, no tienen relación con la enfermedad maligna. Y los pólipos hiperplásicos. Los pólipos hiperplásicos antes se decía que no tenían posibilidad de malignización. Actualmente se conoce que sí es posible la malignización. Sin embargo, la posibilidad es pequeña, felizmente. En base al tamaño, diremos que los pólipos menores a 1,5 centímetros tienen aproximadamente 2% de posibilidad de malignización. Los que tienen 1,5 a 2,5 centímetros tienen entre 2 a 10% de posibilidad de malignización. Los que son de 2,5 a más del 10% se malignizan. Susceptibilidad genética, carcinogénesis. En el cáncer de colon está bien comprobado una secuencia, y esta secuencia no es tan rápida, puede demorar años. La pared normal del colon se transforma con los años por estar en contacto con algunos productos
carcinógenos, y se producen la formación de un pólipo. La mayor parte de cánceres de colon provienen de pólipos. Empieza primero como un pólipo benigno, pequeño. Este pólipo vira, cambia y se transforma en un adenoma. El adenoma a su vez puede seguir la transformación y tener una displasia leve, luego moderada, luego severa, y después de la displasia severa se transforma en un carcinoma in situ y luego en un carcinoma invasivo. ¿A qué se debe esto? Hay muchos estudios. Algunos han descubierto que puede tener relación con la ausencia de un gen, el gen APC, que es un gen supresor de tumores. Tiene que ver con la activación del oncogen RAS, tiene que ver con la ausencia del gen DCC, que también es un gen supresor de tumores, igual que el gen P53, otro gen supresor de tumores. La ausencia de él está relacionada al cáncer de colon y algunas mutaciones adicionales. El típico caso o el caso más emblemático, más importante de la transformación genética es la poliposis adenomatosa familiar, que solo representa el 1% de los cánceres de colon, o en algunos países menos aún. Sin embargo, es importante decir que casi la totalidad de los pacientes que tienen esta anormalidad genética, poliposis adenomatosa familiar, van a desarrollar con el tiempo cáncer de colon. Se sabe que es una mutación en el gen APC, que es un gen supresor de tumores, como les decía hace un momento. Generalmente, en la segunda y tercera década de la vida aumentan con velocidad la formación de pólipos adenomatosos. Cada pólipo tiene un bajo riesgo de malignización, pero al ser tan alta la cantidad de pólipos, se dice que los pacientes tienen más de 100 pólipos, a veces mucho más, es un tapizado general de toda la mucosa del colon. Entonces el riesgo se incrementa mucho de los 40 años en adelante. Y se recomienda, por tanto, una cirugía profiláctica a los pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Les retiramos la totalidad del colon y el recto antes de que cumpla 40 años. Y bueno, generalmente hacemos una reconstrucción compleja entre el ilion y el ano. Otro síndrome importante es el síndrome de Lynch. Es un cáncer de colon hereditario, pero no polipósico. Está relacionado al cáncer endometrial, urinario, intestino delgado. Tiene predilección por el lado derecho, relacionado con errores de replicación por mutaciones de genes de reparación. Lo debemos sospechar en pacientes menores de 50 años. En cuanto al pronóstico, dependerá generalmente del estadio. Los estadios 1 a 3 son potencialmente curables. La mayor parte de nuestros pacientes se curan del cáncer de colon, a diferencia de otros cánceres digestivos. En el estadio 4, curables son menos del 15%, pero se tiene que hacer grandes cirugías radicales del tumor primario y de las metástasis, idealmente en el mismo acto quirúrgico o una cirugía seguida de la otra. La supervivencia a 5 años para el estadio 1 es mayor del 90%. La supervivencia para el estadio 2 ronda el 80%. En el estadio 3, aproximadamente entre el 40 y 60%. Las metástasis de origen colorectal predominan en el hígado, como les mencionamos, en los pulmones, ganglios regionales, peritoneo, ovario, glándulas suprarrenales, pleura, huesos, cerebro. ¿Qué se sabe sobre la prevención? Hay algunos estudios que indican que los antioxidantes y el calcio pueden ser beneficiosos.
Hay algunos estudios que indican que la aspirina ha mostrado disminuir la incidencia de cáncer en pacientes que lo toman por muchos años. Dentro de la prevención es importante, como también lo hemos mencionado, realizarse una sigmoidoscopía y una prueba de sangre oculta en heces a partir de los 50 años. ¿Cuál es la sintomatología del cáncer de colon? Dependen del tamaño de tumor y la localización. Generalmente los pacientes que tienen lesiones del colon derecho, es decir, apéndice ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon, van a presentar diarrea, a veces diarrea y estreñimiento, eh, generalmente palidez, hiporexia, astenia, pérdida de peso. Los pacientes que tienen lesiones a nivel del colon izquierdo van a presentar mayor cuadro de relacionados a la obstrucción intestinal, dificultades para defecar, estreñimiento repentino, cambios en la forma de las heces y en ocasiones sangre visible en las heces. Algunos de los estudios diagnósticos. En pacientes con síntomas se recomienda el enema de bario o enema colon a doble contraste, pero ofrece algunos falsos negativos. La colonoscopía es el estudio más importante para la detección del cáncer de colon. En laboratorio, el hemograma es importante para ver el nivel de hemoglobina, las pruebas de función hepática que cuando están muy alteradas nos podrían estar en relación a metástasis hepáticas, y el antígeno carcino embrionario que nos sirve para tener un basal y luego poder hacer un seguimiento. Esta es una muestra de un estudio de colon a doble contraste donde se aprecia una alteración a nivel del colon sigmoides, la típica lesión de la manzana mordida. Esta es una tomografía donde se muestra un tumor grosero con necrosis central a nivel del colon izquierdo. Colonoscopía nos permite detección precisa de la lesión, localización y toma de biopsia, que es importantísimo. Estudios actualmente importantes son el PET scan. El PET scan es una combinación de tomografía espiral multicorte con gammagrafía. Nos permite ver localización, nos permite ver actividad. No lo usamos tanto en el diagnóstico, lo usamos más en el seguimiento del paciente ya operado o en el planeamiento de una operación cuando ya por otros estudios diagnósticos hemos detectado metástasis en otro sitio. Este es un ejemplo de tomografía donde también se aprecia que la tomografía con contraste oral nos permite ver las estenosis que se producen por el cáncer de colon. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento, principalmente la piedra angular, es la cirugía, muchas veces complementada con la quimioterapia. En el estadio 0, es decir, el cáncer in situ, si es factible tratarlo por endoscopía, se hace, y eso lo realiza el gastroenterólogo. Si es un estadio 1, la cirugía suele ser el único tratamiento ofrecido. Para el estadio 2, en ocasiones operamos y se complementa con quimioterapia. En ocasiones la cirugía será el único tratamiento ofrecido al paciente. Para el estadio 3, es decir, paciente con cáncer de colon y ganglios positivos, será obligatoria el complemento de la quimioterapia. El estadio 4 ofrece muchas alternativas. En ocasiones cirugía más resección de la metástasis más quimioterapia complementaria si se hace cirugía con carácter curativo,
con intención curativa. En ocasiones se hará solamente una cirugía con intención paliativa para mejorar la calidad de vida del paciente, y en ocasiones no habrá ni siquiera opción a ello y solo se dará una quimioterapia sistémica como tratamiento base. La radioterapia no se suele usar tanto en el cáncer de colon, excepto en pacientes manejo personalizado. En este flujograma de manejo podemos ver que el estadio 1, 2 y 3 van de frente a cirugía, algunos se complementarán con quimioterapia. El estadio 4 dependerá del estado del paciente, de la cantidad de metástasis, si es una o más, y haremos un tratamiento más personalizado. Si se tratara de un tumor en el colon derecho, haremos entonces una colectomía derecha radical, es decir, una hemicolectomía más una linfadenectomía regional. Si se trata de un tumor en el colon transverso, dependerá la localización. Si es colon transverso derecho, haremos una colectomía o hemicolectomía derecha ampliada. Si es un transverso puro, en un colon transverso amplio, largo, a veces se puede plantear la transversectomía, es decir, la resección de solamente el colon transverso, más linfadenectomía regional y anastomosis primaria. Si no, haremos una colectomía derecha ampliada. Si está en el colon izquierdo la lesión, es decir, en las cercanías del ángulo esplénico o el colon descendente, haremos una hemicolectomía izquierda. Si está en el colon sigmoides, se hará una sigmoidectomía más linfadenectomía regional. Todas estas piezas operatorias irán a un estadiaje patológico final y se definirá luego si el paciente requiere de una terapia sistémica, quimioterapia, y todos van a seguimiento. Este es un diagrama donde se muestran no solamente las localizaciones del tumor, sino las arterias que nutren esa localización, y en base a ello hacemos las ligaduras correspondientes. Los ganglios, como podrán darse cuenta, son importantes. De acuerdo a ellos vamos a estadiar al paciente. Se pueden subdividir en epicólicos, aquellos que están en la pared del colon, los paracólicos, los que están alrededor del colon, los ganglios regionales o intermedios, los que están en las arterias que se dirigen a una porción del colon, por ejemplo, la arteria sigmoidea, la cólica media, la cólica derecha, la iliocólica, y están también los ganglios principales, que son aquellos que están a nivel del nacimiento de las arterias principales, es decir, la mesentérica superior e inferior. En cuanto a técnica quirúrgica, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para el tratamiento del cáncer de colon? Las arterias nutricias deben ser ligadas en su origen. Los márgenes de seguridad mínimos son de 5 centímetros, tanto en el lado distal como en el proximal. Si se trata de cirugía convencional, preferiremos la incisión mediana supra e infraumbilical. Actualmente se acepta de igual manera y con igual valor la cirugía laparoscópica que la cirugía convencional. La linfadenectomía se extiende desde el nivel de origen de la primera arteria nutricia. Deben ser estudiados al menos 12 ganglios linfáticos para que se considere una cirugía bien realizada oncológicamente hablando. Cuando hacemos una colectomía derecha, esta debe involucrar 5 o más centímetros de ilion distal, y en el colon transverso la sección debe hacerse en la proximidad de la arteria cólica media. Ligamos la rama derecha de la cólica media y a ese nivel hacemos la sección. Cuando hacemos una colectomía derecha, se sugiere una anastomosis lateral o término lateral entre el ilion y el colon transverso. Puede hacerse manualmente, en un plano, en dos planos, o realizándola con suturas mecánicas.
La resección en bloque del tumor primario más linfadenectomía regional, así como todo órgano afectado por contigüidad. En ello me refiero cuando el tumor invade más de un órgano o más de una estructura, no se deben separar y resecar por separado. No se debe separar el tumor, se debe resecar. Si tenemos un tumor que invade el ovario derecho del sigmoides, pues tendremos que resecar el colon sigmoides y el ovario en una misma pieza, no separarlas. A eso me refiero. En colectomías izquierdas o sigmoideas se practica la resección del segmento más una anastomosis término-terminal colocolónica o colorectal. Igualmente se puede hacer manual o se puede hacer con suturas mecánicas circulares. Algunas otras consideraciones quirúrgicas: el manejo del espécimen operatorio. Idealmente será enviada abierta la pieza a anatomía patológica fijada en formol, previa medición de márgenes verificando que no estén comprometidos y marcando la cara anterior, posterior y laterales de la pieza operatoria. Esto queda un poco también evaluado en cada hospital, en cada servicio. Se tiene que tener una conversación previa con el patólogo a cargo y deberá hacerse en coordinación con ellos. Si ellos prefieren la pieza cerrada y abrirla en el ambiente de patología, pues es una posibilidad, pero todo debe ser coordinado. El manejo posoperatorio. Los pacientes idealmente deben ser manejados en unidad de cuidados intensivos o intermedios las primeras 24 horas. Al PO1 se deben retirar sondas vesical y gástrica. La alimentación se reinicia de acuerdo a criterio clínico. Actualmente en nuestro servicio, generalmente en el PO2 tratamos de ofrecer una tolerancia oral con agua de anís y luego progresamos día tras día. En algunos servicios del mundo se inicia la dieta el mismo día de la operación o al día siguiente. Esto con el tiempo ha ido mejorando los tiempos de hospitalización, disminuyéndolos y disminuyendo también las posibilidades de complicación. Se recomienda movilización precoz, es decir, el paciente se debe levantar prontamente de cama. Si es con cirugía laparoscópica, mayor aún, a veces el mismo día de la cirugía podemos estarlo levantando o máximo al día siguiente. El alta dependerá de la evolución clínica. Hay pacientes que evolucionan más rápido que otros y entonces siempre dependerá de cada paciente. Preparación mecánica del colon. Actualmente está en discusión sobre si se debe preparar o no preparar el colon, es decir, limpiar el colon. En nuestro servicio, Hospital Almenara, desde hace aproximadamente unos 5 años, preparamos únicamente el colon izquierdo, porque consideramos que acumula más heces y que la presencia de heces sólidas y compactas podrían en algo entorpecer el tránsito intestinal de una anastomosis recién hecha. Y el colon derecho, donde hacemos anastomosis iliotransversas y el líquido que atraviesa es casi líquido, ya no estamos preparando el colon. Cuando lo preparamos, usamos una solución de polietilenglicol. Le recomendamos dieta sin residuos los 2 días previos, dieta líquida un día previo y la tarde previa administrar polietilenglicol en un volumen de 4 litros a razón de un vaso cada 10 minutos. Una alternativa es el fosfato disódico. Paralelamente o al final de la administración de la preparación mecánica deberemos hidratar al paciente porque pierde líquidos y además electrolitos. Idealmente se debe dosar los electrolitos luego de la preparación.
En caso de haber alguna pequeña posibilidad de realizar una colostomía en el paciente o ileostomía, se debe conversar con él, se le debe explicar esa posibilidad, se le debe marcar la zona donde podría estar la colostomía, tanto en el paciente de pie y en decúbito dorsal. Si la colostomía se sabe que se va a realizar y que va a ser definitiva, se le tiene que explicar cómo va a ser el manejo de esa futura colostomía. En nuestro hospital contamos con un club de ostomizados, el cual también brinda ayuda a los pacientes. Y tenemos un consultorio de heridas manejado por dos enfermeras especializadas que nos ayudan muchísimo en los pacientes con colostomías e ileostomías. Algunas consideraciones frente a un ostoma, que en nuestra especialidad es tan frecuente. Cuando el colon se desvía por medio de una ileostomía o una colostomía, el drenaje es generalmente una deposición más líquida. Si es en el lado izquierdo, será un poco más sólida. El drenaje a veces puede ocasionar inflamación en la piel alrededor de la colostomía. Esta irritación puede reducirse con un estricto cuidado de la piel utilizando una bolsa que se ajuste adecuadamente. Hay diversos tipos de bolsas, hay diversas calidades de bolsas y el cirujano debe conocer un poco sobre ello. Una bolsa de colostomía, como lo ven en el diagrama, es una bolsa que se pega a la piel en realidad del paciente. Tiene compuestos especiales que tratan de no dañar la piel y recepciona el contenido fecal que se ha exteriorizado por diversas razones. Ahora, ¿cómo es el manejo del cáncer colorectal con metástasis hepática? Hay diversos tipos de manejo, pero este es uno de ellos. Si las metástasis son pequeñas y es una sola o al menos de 3 metástasis, se pueden plantear una resección sincrónica, tanto del cáncer primario como de la metástasis en el mismo acto operatorio. Lo puede hacer un cirujano entrenado o en nuestro hospital lo que hacemos es invitamos a los cirujanos del servicio de hígado y vías biliares y nosotros realizamos la resección del colon y ellos la del hígado. Cuando las metástasis son grandes, numerosas, se prefiere una cirugía diferida. Primero la resección del colon recto. Generalmente hay algunos pocos casos donde se puede plantear la resección hepática primero, pero son casos especiales. Luego, en otra operación, la resección hepática, siempre seguido de quimioterapia sistémica. Cuando la enfermedad es bilobar, extensa, ganglios en el hilo hepático, enfermedad extrahepática irresecable, o tiene un hígado funcional remanente menor de 30%, ya no se considera la resección del colon o del hígado, sino que se ofrece quimioterapia sistémica y en ocasiones una cirugía con carácter paliativo. La quimioterapia dependerá de cada paciente. Hay diversos esquemas de quimioterapia. Los más utilizados utilizan el 5-fluoruracilo y a veces se combinan con el oxaliplatino y el irinotecan. Estos son los esquemas Folfox y Folfiri. Son los más utilizados en nuestro hospital, pero hay diversos esquemas. Existen actualmente también la terapia de anticuerpos monoclonales como el bevacizumab y el cetuximab para la enfermedad metastásica. Lamentablemente tienen un alto costo y se ofrecen a muy pocos pacientes. ¿Cómo es el tratamiento del cáncer colorectal en urgencias, es decir, en la emergencia? Aproximadamente entre el 10 al 20% de los pacientes con cáncer de colon debutan en la emergencia. La mayoría de ellos como obstrucciones intestinales, unos pocos como perforación intestinal y otros pocos como hemorragia digestiva baja. Entonces tenemos un colon no preparado, generalmente con algo de isquemia intestinal, a veces peritonitis aguda, shock, los cuales provocan una alta tasa de dehiscencia de anastomosis. Si el paciente está en un regular o mal estado general,
la norma será una resección y un ostoma. Si el paciente se encuentra en un buen estado general, no hay contaminación durante la operación y uno tiene la experiencia de vida, es posible a veces hacer una resección y anastomosis primaria también. Otras opciones en tumores muy grandes no resecables es realizar solo una ostomía desfuncionalizante. Algunas recomendaciones específicas de acuerdo a la localización. Si es un tumor de colon derecho, casi siempre hacemos la resección y anastomosis primaria. Como les dije, la posibilidad de complicaciones de un tumor de colon derecho operado es menor a lo del colon izquierdo. En ellos generalmente hacemos una resección y colostomía terminal, ocasionalmente anastomosis primaria. A veces es posible considerar un lavado intraoperatorio del colon. Las anastomosis están contraindicadas en pacientes con peritonitis generalizadas, inestabilidad hemodinámica, pobre estado de salud o estado de inmunosupresión. Otras opciones de tratamiento son la colocación de prótesis autoexpandibles. Antes teníamos esto en el hospital, actualmente lamentablemente no están comprando. Son para los pacientes que tienen un tumor en el recto o en el colon sigmoides obstructivo. A veces es factible que por radiología intervencionista o endoscopía baja se les coloque una especie de stent autoexpandible que va a permitir el paso de las heces y de los gases, y entonces los desobstruimos y luego de unos días podemos ofrecerle una cirugía electiva con una posibilidad menor de realizar un ostoma. ¿Cómo es el control y seguimiento de los pacientes con cáncer de colon? Se recomienda una evaluación mensual hasta los 6 meses. Luego trimestral hasta el segundo año. Y luego cada 6 meses hasta el quinto año. Entonces tratamos de controlar al paciente hasta que tenga 5 años de operado. Solicitamos un antígeno carcino embrionario al mes de la operación y luego cada 6 meses por 2 años. Luego se hará anual. Colonoscopía a los 6 meses o antes si no pudimos haber estudiado la totalidad del colon, y luego una anual. Tomografía espiral multicorte anualmente, a menos que se sospeche de recidiva de la enfermedad. Radiografía de tórax o TAC de tórax cada 6 meses y luego anualmente. Hemoglobina, pruebas hepáticas cada 6 meses. Muchas gracias.